pasa entre la sociedad y la política? ¿Cómo se maneja y qué es lo que piensa la sociedad y cómo debemos entender a la política? Vamos a ver este tema, vamos a tratarlo de acuerdo a lo que ustedes siempre nos están pidiendo para que Miguel Mitre nos exprese con ideas muy claras estos conceptos. Pregunta difícil ahora, la sociedad y la política. En este año electoral, ¿cómo interpretarlo? Yo creo que la sociedad está divorciada de la política. Preguntaba un sociólogo en una conferencia hace un tiempo en Buenos Aires que decía: si la política es tan importante para las sociedades, ¿por qué la dejamos en manos de los políticos? ¿Qué pregunta? Yo digo de que la sociedad no conoce, tiene un bajo nivel de conocimiento cívico, no conoce las normativas, cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones del político, por eso estamos como estamos. No se les rinde cuentas. Por ejemplo, los ministros de la nación deben concurrir, está en la Constitución, por lo menos una vez al mes a rendir cuentas de sus actos, qué es lo que están haciendo. Yo veo con asombro cuando la Cámara de Diputados cita a algún ministro, lo citó al jefe de gabinete, creo que el jefe de gabinete ahora fue hace 20 días o 30 días a lo sumo, a rendir cuenta de algo, pero debe haber sido la primera vez en 3, 4, 5 años quizás. Entonces, la ciudadanía cree que el gobierno o los políticos acceden a los cargos que son de ellos, que es una empresa. Cuando uno ve que la gente más humilde sobre todo se arrima a los políticos, se arrima como ídolos, y porque saben que de ellos depende a lo mejor un plan social, depende un puesto de trabajo, depende alguna ayuda para algún familiar enfermo, pero no es así como debiera de ser la política. Los políticos no se tienen que olvidar que originalmente es un servidor público, sirve al público. ¿Saben cuál es la función de un diputado, por ejemplo? La Cámara de Diputados tiene que ser ente de contralor de las decisiones del Ejecutivo. En la Argentina funciona ni más ni menos como una escribanía. Quiero decir con una escribanía que los proyectos nacen del Ejecutivo y la Cámara de Diputados pone la firma. Pasa lo mismo exactamente en Tucumán. El gobernador manda un proyecto de ley y la Cámara de Diputados, de legisladores, firma y aprueba. Cuando tendría que ser al revés. El otro y fundamental rol que tiene el Poder Legislativo es el de legislar, crear leyes, modificar leyes, derogar leyes, ver qué le hace falta a la ciudadanía y poner eso en práctica. Tampoco lo hace, creo que debe salir de la Cámara de Diputados el 1% de las leyes que se deben haber hecho, que deben haberse promulgado en los últimos tiempos. Y en tercer lugar, debe ser un nexo entre la ciudadanía, las empresas, los pequeños comerciantes y la administración pública, ayudarle a resolver problemas, ayudarle a que avancen en la mejora de la calidad de vida, ayudarle a que una empresa pueda optimizar sus recursos, sus capacidades y trabajar. Ese es el nexo que tiene que tener un diputado, un legislador, para con la ciudadanía. La gente debiera, aunque sea de comprar el librito chiquito de la Constitución e ir leyendo paulatinamente y poco, cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos y cuáles son los deberes que tenemos como ciudadanos y cuáles son los derechos que tienen los políticos y cuáles son los deberes fundamentalmente que tienen los políticos. Yo creo que en la Argentina y en Tucumán sobre todo se hizo, pero la deuda todavía es muy grande. Yo creo que la ciudadanía tiene que terminar de madurar y exigir a su clase dirigente mayor calidad institucional, una división marcada de poderes. ¿Por qué? Porque si no, no es democracia. Porque si el poder ejecutivo, o sea, el gobernador o el presidente, gobiernan a discreción sin saber que tienen una cámara que los está mirando y le puede llamar la atención, y sin saber que si a lo mejor la cámara ha omitido y ellos han hecho un acto incorrecto, está la justicia que en algún momento los va a juzgar y los puede llegar a condenar por haber causado un perjuicio a alguien,
ahí se van a cuidar de asesorarse y de tomar las medidas que correspondan. Tenemos los valores de los commodities, de lo que nosotros producimos, de la soja, del trigo, del maíz, en valores como nunca en la historia. El mundo en este momento los está requiriendo. Tenemos el contexto mundial con la tasa más baja de los últimos 30 años, si no me equivoco, donde podríamos tomar créditos baratos para hacer ese famoso tren que se puede hacer desde Salta hasta Buenos Aires, alivianar las rutas. Todo el corredor de Córdoba para sacar los granos, Córdoba, Santa Fe, hacia los puertos, el corredor bioceánico. El tren bala ese de que hablaba la presidenta se lo puede hacer con 3 años de subsidio que se da al transporte. Así de sencillo, es administrar mejor los recursos. Entonces, yo creo que la política y la sociedad están muy separadas. Veo un atisbo de reacción, de madurez, pero creo que en la medida de que todos nosotros nos empecemos a involucrar, va a ser la única forma de que podamos hacer cambiar la manera de gobernar, la responsabilidad de los gobernantes, la calidad de ellos y la idoneidad para que cada uno de ellos ocupe el cargo, porque, como lo dije hace un momento, son servidores públicos. Y quiero dejar en claro con una frase que el político que piensa en las próximas elecciones es el político que está destinado al fracaso, como decía Churchill. El político se convierte en estadista cuando piensa en las próximas generaciones. Y el problema que adolece en la Argentina es de que no tenemos políticas de Estado en donde pensamos para las futuras generaciones, no para las próximas elecciones.